El tema de hoy es los filósofos antiguos y sus extravagancias. Tenemos un catálogo tendencioso, como todo catálogo, de extravagancias de algunos filósofos, ¿no? Me refiero a algunos gestos, algunas acciones de ciertos personajes, más allá de sus sistemas filosóficos. Comencemos viendo qué sucedió con Heráclito de Éfeso, poco antes de su muerte, allá por el año 480 a.C., ¿no? Heráclito, uno de los amigos de este programa, el oscuro de Éfeso, aquel que dijo que no nos bañamos. Sí. No, que no nos bañamos dos río. veces. Sí. En el mismo que río. nos bañamos dos veces en el mismo río. Sí, sí. Dijo mucho en realidad. Sí, sí, la frase seguía. Bien, Heráclito se fue a vivir a las montañas como un eremita. Parece que no quería ver a nadie. La humanidad le producía una profunda antipatía. Caramba. Sostenía que el género humano era una bestia irremisiblemente hipócrita, obtusa y cruel, Sabio. al cual no valía la pena intentar enseñarle nada. Dijo con un tono muy parecido al de Mario Max. Sus meditaciones están reunidas en un libro titulado Sobre la naturaleza, De natural. que cuando estuvo terminado depositó Heráclito en el templo de Ártemis, la diosa de la caza, para desesperación de la posteridad, que debió devanarse los sesos para comprender algo. Lo que pasa es que primero, según dice Russell, el desprecio de Heráclito por los hombres era tal que escribió de un modo que nadie podía comprender. De ahí el asunto del oscuro de Éfeso. Pero en realidad, peor todavía, el libro se empezó a perder. Se fueron perdiendo unos cachitos. Y entonces es más difícil porque le faltan partes. O a lo mejor no le faltan partes, sino que es así. Es un libro que ha nacido ruinoso. Siempre me ha gustado esa idea, ¿no? Yo he tenido dos ideas en mi vida. La primera me lo olvidé. Y la segunda es que los textos de Heráclito ya habían nacido ruinosos. Habían sido preparados así con astucia para sorprender a una posteridad que respeta siempre más lo que se ha perdido. Debe uno imaginar los libros, querido Alejandro, en este caso, como rollos. En realidad se escribían sobre cueros de oveja, por ejemplo. Así es. Y esto también hacía que olieran no del todo bien. Pero bueno, los 9 libros de la historia de Heródoto son 9 rollos, vamos, no había libros. Así es. Bueno, hemos dicho que Heráclito se había ido a la montaña de pura bronca, no más. Y en la montaña se alimentaba con hierbas recolectadas al azar en sus caminatas. Es una mala política alimenticia. Como ya sabe cualquiera que haya ido a ver al doctor Cormillot. Imagínese que cualquiera de nosotros tenga esa idea, que siguiéramos ese procedimiento. Usted sale a caminar, no ya por la cintura cósmica del sur, No, por Dios. ni siquiera por las montañas, sino por una calle cualquiera, Bacacay. Y empieza a juntar hierbas por ahí, pasto, caléndulas, Hojas de los árboles. claro, Una margaritas, que son bichos colorados, ortigas, revienta caballos. Al segundo día se murió si está comiendo toda esa porquería. porquería. Múdese de barrio mejor. Con la ortiga te morís. Sí, con la ortiga reventás inmediatamente. Bueno, Heráclito decía, nada puede interponerse entre estas plantas y yo. Cortarlas no implica el menor comercio entre los hombres, decía a cada momento, ¿no? Con aquel régimen, Heráclito terminó por perder la salud, como ya se lo habíamos advertido a ustedes 2 oraciones atrás. Lástima que no estuviéramos allí en Éfeso o en la montaña para advertírselo a Heráclito. En realidad se le hincharon las piernas y las manos, por no decir otra cosa. Se le hincharon también los tejidos. Sí. Me refiero a los tejidos que forman el cuerpo humano, ¿no? No a las cosas que él tejía. Porque no es que se le diera, pongamos por caso por el crochet, Claro. no. Bueno, sus tejidos estaban repletos de agua, sufría de hidropesía. Claro, retención Para de decirlo líquidos de una era, vez. le dijo el Claro. médico. Había que encontrar un remedio antes de que el alma perdiera la sequedad que la constituía. Qué bien. Heráclito bajó de la montaña y pidió ayuda a los eruditos, que según se conjetura vivían al pie de la montaña. Era fácil encontrar eruditos en la antigüedad clásica. Bastaba con recorrer los pies de las montañas. Bueno, Heráclito les explicó a los eruditos, a los hombres sabios, les preguntó qué debía hacer.
explicó que si el alma era la emanación de un fuego primero, de un fuego perenne, mantener la presencia de ese agüita en el cuerpo era perjudicial. Los sabios lo escucharon y le aconsejaron reposo. Sí. Con esa rapidez que caracteriza a los sabios y con ese espíritu práctico que también los caracteriza. Repose. Total, si se muere, por lo menos no va a seguir jorobando. Heráclito volvió a abandonar la ciudad y, ayudado por sus sirvientes, intentaba transpirar al calor del día. Transpiraba, pero no se curaba. Finalmente se detuvo cerca de un establo y dio la orden de que le cubrieran el cuerpo con estiércol y lo dejaran ahí tirado al sol. No valemos nada. Pues. Nadie había ordenado jamás algo semejante. Por suerte. Heráclito creyó que, cubierto de bosta y al sol, la humedad de su cuerpo pasaría violentamente hacia la capa de desperdicios y a esto le llamaban pensar. Claro. Aguante Boquita, gritó, pero... Pues lo untaron con mucho cuidado y un poco hasta de que asco. no se vieron más que los ojos de Heráclito. Tremendo. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Le dijo a alguien. Algo huele a podrido en Grecia, pero bueno. Bueno, allí tirado esperaba que el fuego se apoderara de él. El fuego debía triunfar siempre. Bueno, se murió asfixiado. Los sirvientes lo abandonaron allí. Claro. Incluso tuvieron que defender aquel cuerpo de los perros que se tentaron. Sí, pero ¿cómo no? Me lo dicen, me hace agua a la boca. Esa es la historia tremenda de Heráclito. No sé si será cierto todo esto, ¿no? Pero me gustó. En realidad no me gustó, pero me pareció intensa. Sí. Hablemos de Aristóteles. Como bien sabemos, quiso organizar antes de morir la totalidad del saber. Siempre es preferible hacerlo antes de morir. Sí. Para eso debía trabajar sin interrupciones. Comenzó por comer mientras leía. En realidad lo que hacía era leer mientras comía, ¿no? Sí. Porque lo que le ayudaba verdaderamente a organizar el conocimiento era la lectura y no la comida. Después, enseñaba durante las caminatas de un sitio a otro, una especie de procedimiento peripatético, pero en este caso hijo de la falta de tiempo. No de la creencia de que un recorrido era más propicio al aprendizaje, como hizo uno de sus discípulos, sino, No, por apurado, digamos, por hombre. ¿Usted qué piensa como docente respecto de la peripateia y de la situación estática del alumno? ¿Cuál es mejor? La estática, y más aún, pienso junto con Genofonte, que si el alumno no ve al maestro, aún mejor es todavía. Que se llama radio eso después, ¿no? Pero... Claro. A mí me parece que el profesor debe pasearse con los alumnos, pero... o por el contrario, debe permanecer en un lugar fijo, pero siempre con los alumnos, porque lo peor que puede pasar es que, por ejemplo, los alumnos, el profesor pasee y los alumnos permanezcan en un lugar fijo, de suerte que al cabo de algunos minutos el profesor ya está a 300 o 400 metros de los alumnos. En cualquier caso va a terminar jadeando el O sea, docente, ¿no? peor todavía, y mucho más frecuente, es que el profesor se queda en un lugar fijo y los alumnos pasean en dirección al baño, al buffet o a sus Y casas. si se quedan, pasean con sus cabezas, que yo como Sí. docente se lo puedo decir, 12 años. Bueno, otro inconveniente de la educación semoviente es la variable locación de las casas de estudio. Claro, claro. ¿Dónde estudiás vos? Sí, vas a qué sé hacer- yo, empiezo a estudiar en Puan. Claro. En Puan, pero ya al poco rato estoy estudiando en Pedro Goyena y Avenida La Plata. Sí. Hay varias facultades que tienen derroteros de sedes similares a ese. Derrotero, Sí, pero en sí. sentido de, Sí. de pérdida. Bueno, al margen de esta discusión, Aristóteles quiso organizar la totalidad del saber. Tenía sobre su mesa varios rollos abiertos al mismo tiempo, fichas de papiro siempre preparadas, 2 escribas a su disposición para dictarle, y se impuso pasar de un estudio a otro varias veces durante la jornada para evitar el tedio. Claro. Pero eso no alcanzaba para catalogar el saber general. Para reflexionar y escribir era necesario reducir las horas del sueño. Claro, sí, sí. Y entonces inventó un aparato para robarle horas al sueño. Se trataba de un instrumento de estímulo y tortura.
Era un mecanismo de despertador con el que se infligía a sí mismo tensiones. Aristóteles creía que al sueño se le podía ganar, o al menos se le podía ganar una o dos carillas más. Sí. Carillas no. No, bueno. Reflexiones más. Las líneas más. Claro. A la noche, un esclavo, sin siquiera hablarle, desde luego, ¿no?, llegaba hasta la mesa de trabajo de Aristóteles y colocaba sobre su mano izquierda una bola, Ay, Dios. pero una bola de bronce. Ah, En el suelo, Trabajo justo esclavo. donde caía la mano, había una especie de gong, una lámina metálica, sí. una sartén, qué sé yo. Cuando Aristóteles se dormía, la bola Ay. caía sobre la lámina y producía un ruido. Bueno, no era un gran invento, ¿no? ¿Sabe que Norberto Silvetti Paz, un gran traductor de Goethe, un gran poeta, tenía una palangana con agua helada a su lado, no al lado suyo, sino de él, mientras estaba traduciendo las obras básicas, clásicas de Goethe, y sumergía las manos allí para despertarse. Digo, No está muchos mal. siglos después de Aristóteles. Cierta vez parece que la bola cayó contra el metal, pero el pensador no pudo despertarse porque había muerto. Lo lamento. Sí, que en paz descanse. Si no pudo robarle a la muerte unas últimas líneas. Había un mecanismo un poco más elaborado, que era una especie de reloj hidráulico, que lanzaba esa bola, Otra vez. o quizá otra, Mm. vaya a saber, a una determinada hora para sacar a Aristóteles del sueño, cuando debía de... Bueno, un despertador. Sí, vamos. Hablemos entonces de Platón, Sí. Ahí está. finalmente. Platón viajó a Egipto. Y allí abrieron los sacerdotes para él algunos papiros sagrados. Llegó a Cirenaica, a Megara, a Siracusa, que por cierto no están en Egipto. No. Digo, después de ir a Egipto habrá ido Sí, a esos siguió, lugares. pero bueno. Platón buscaba encontrarse con los pensamientos de Pitágoras. Sabía que aquel maestro había detentado conocimientos esenciales sobre el orden del universo, sobre su arquitectura interna y sobre la liberación del alma. Es decir, ya Platón tenía aquella convicción que todos vinieron a tener en algún momento, a saber que Pitágoras conocía algunas cosas que después nadie supo. Pero las enseñanzas, como bien sabemos, permanecían en el más estricto secreto. Ya se sabe el cuidado que tenía Pitágoras con los secretos. Por ejemplo, los pitagóricos habían descubierto el secreto de la esfera de 12 pentágonos, que como ustedes saben es el dodecaedro. Pero lo sabemos por un buey corneta, Claro, alguien que pagó con sí. su vida la infidencia. Muy bien, bien hecho además. Pero bueno, en los boliches parece para jactarse este tipo, para hacerse pagar unas cañas, empezó a contar cómo se hacía un dodecaedro, y ahora ya, cosa que ya saben todos los alumnos de sexto grado, mientras que antes era un secreto de Estado. Bueno, primero en realidad lo condenaron a una especie de muerte civil, nadie le hablaba, y al final el tipo se suicidó. La única preocupación de Pitágoras era mantener secretos. Tanto se preocupaba por mantener secretos que a veces no se preocupaba tanto por los secretos que había que cuidar. Y había gente cuidando nada. Claro. Cuidando que nadie supiera una cosa que todavía ni siquiera se había convertido en saber. La regla del Eso espionaje. suele pasar cuando se reúnen los pitagóricos. Bueno, Platón estaba cierto de que Pitágoras algo debía saber. La comunidad pitagórica había sido destruida ya. Los alumnos dispersos callaban, naturalmente. Platón oyó hablar de un cierto Filolao, un médico que parece que había vivido en Crotona, la ciudad donde Pitágoras estuvo bastante tiempo, y que supuestamente había consignado lo esencial de las enseñanzas de Pitágoras en 3 obras. Es decir, había escrito 3 libros este muchacho. Nadie parecía haberlos leído, ni visto. Algunos decían que esos libros no podían existir. Bueno, el griego Dionisio, tirano, ¿no? Gobernaba Siracusa, era el tirano de Siracusa. Platón se hizo amigo de este tipo. Y en la corte se encontró con un niato que sabía dónde vivían los parientes de Filolao. Entonces, Platón fue a lo de los parientes
¿está Filolao? No, le dice. No, claro. Ya no está. Claro. Dice, pero se habían conservado sus recuerdos y sus escritos que fueron mostrados a Platón. Dijeron, mire, no está, pero hemos guardado sus recuerdos y sus escritos. Están acá en estos 3 rollos. Platón notó que esta gente no sabía de qué se trataba todo aquello. No captaba el gran saber que había ahí en esos rollos de porquería. Y dice, ¿por qué no me los vende? Dice Platón, haciéndose un poco el Vichenzo. Claro, el ganso, digamos. Y dice, le ofrezco 200 talentos, dijo Platón, que era muchísima guita. Sí, era mucha guita, 200 talentos. Era más de 190 talentos. Claro. Pero menos que 215, sí. Y los parientes de Filolao le pidieron 700. En su estupidez e ignorancia, claro, se dieron cuenta que algo valía. Pero Platón, enterado de que estos ñatos no sabían de qué se trataban aquellos rollos, ofreció 600 y se los llevó. Y dijo, mirá vos, la que les hice a estos. Los familiares estaban un poco asustados porque Platón les dijo que todos los que se enteraban de los secretos pitagóricos se morían, que eso los asustó Sí, medio claro. Platón. Entonces se lo vendieron por 600 600 talentos. y pierdo plata. Ah, lléveselo. Bueno, Platón se retiró de allí creyendo que por pocas monedas, no tan pocas, se llevaba bajo sus brazos la explicación de los misterios del universo. Cuando llegó a la casa, o a la casa de Dioniso de Siracusa, revisó los rollos y decían pura gilada. Cuando desate el paquete, dijeron los filolaos. Así que se gastó los 600 talentos de gusto. No sería el primero que se gastaba 700 o 600 talentos para encontrarse con un rollo con giladas. Y esta es la última historia. Me encantó esta historia de Platón, engañado por los parientes de Filolao, y esperando encontrar el secreto del universo y leyendo cosas como, si uno se lleva mal con el padre, mala plaza sienta de buen hijo. Era como si hubiera inventado el Twitter, pero hace Claro. Eran cosas tales como esas que les dicen los extraterrestres a los giles que se encuentran con ellos. Es decir, más parecen escritas por giles que no por extraterrestres. Bueno, esta fue la última de las historias de filósofos de la antigüedad clásica que me ha sido dado referir hoy. Quiero que usted haga algún comentario acerca de ellas. Estaba pensando, Alejandro, que a veces las excentricidades o las costumbres singulares de los filósofos pasan por tales simplemente frente a la mirada un poco más llana del común de los mortales, que frente a un hombre que está entregado a esas reflexiones, a la sabiduría, puede ser que el resto de las conductas cotidianas parezcan un poco chuscas. Estaba pensando en nuestro amigo, un amigo de este programa como Bertrand Russell, a quien le molestaba que todo el mundo le preguntara cómo un hombre tan sabio fumaba, hasta que tuvo un accidente de aviación y él se salvó porque iba en los asientos para fumadores y explicó de ese modo en Londres de cómo el tabaco salvaba la vida de mucha gente. No es otra cosa que el pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico, en una gran lección. Pero pensaba sobre todo, bueno, después de haber recordado a algunos de estos muchachos, pensaba sobre todo en alguien contemporáneo, pero que funcionaba como un antiguo. Un amigo de este programa con errores en la vida. O sea, si uno es funcionario nazi, no se ponga de novio con chicas judías. Nuestro amigo Martin Heidegger hizo eso con Hannah Arendt. No fue grave, porque Elisa Carrió le haría cosas peores a ella después. Pero, Martin Heidegger, además de la teoría del ser, y que yo decía que había 2 tipos de personas. Y que esto es lo que diferenciaba las costumbres de la gente. Unos eran los tipos que sabían que se iban a morir, lo digerían, si esto se me permite la figura, y entonces hacían que cada instante de su vida fuera más intenso. Otros eran los que él llamaba los hombres inauténticos, estos tipos que sabiendo que van a reventar como arpa vieja... Negaban el asunto y no decían mejor no pensar en ello. Y entonces compraban revistas, escuchaban programas de radio, veían televisión, bueno, todo el tiempo haciendo cosas inútiles. Digo, en ese sentido, me parece que una de las excentricidades, lo que genera la excentricidad en algunas personas, es esta conciencia. Uno debe hacer las cosas no tanto para la mirada ajena, como para poder ir avanzando en esa intensidad. Y después uno dirá, ande yo caliente, etcétera. Y en ese sentido siempre va a ser mejor el pensamiento crítico que la otra anuencia hacia las miradas ajenas. Eso, déjeme decirle, es el conventillo.